Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pegaterra. Estamos aquí con el Raptor porque vamos a hacer unas modificaciones. Estamos a puntito de acabar lo que viene a ser toda la preparación del Raptor, pero quedan detalles y vamos viendo cosas sobre la marcha. Todos los usuarios del Raptor, los que tenéis un Ford Ranger Raptor, os habréis dado cuenta de que si lo cargas un poquito, los muelles no aceptan prácticamente carga. Enseguida se le cae el culo, enseguida el coche pues flexa porque los muelles no están preparados para esta sobrecarga. Imaginaos nosotros llevamos unos 400 kilos de carga extra en la parte trasera y unos 150 kilos que calculamos más o menos en el eje delantero. Y bueno, pues como no, pues vamos a ir a Terra 4x4 con Alex y Xavi, que han hecho el cálculo más o menos de lo que necesitamos, han conseguido unos muelles acorde con este incremento de peso. Nada, no se hable más y vámonos para Terra 4x4. Venga, ya estamos aquí en Terra 4x4, vamos a colocar unos muelles que nos han aconsejado, porque ellos tocan muchas marcas, tocan Ironman, Olmanemu y en mi caso han decidido colocar unos King Spade. Venga, vamos a mirar la altura que tiene libre al suelo en la parte trasera y tenemos 97,5, ¿no? Más o menos. Y en la parte delantera tenemos 97,2, sí, más o menos hasta ahí. Venga, empezamos con el eje trasero, desmontamos amortiguador para sacar el muelle. Vale, aquí tenemos los dos muelles. Vemos que el muelle que van a colocar en Terra es un poquito más largo, pero no demasiado. En teoría es un +5. Aquí hay un poquito más de trabajo porque hay que quitar el trapecio superior y la rótula de dirección. Una vez suelto de abajo, ya podemos aflojar la copela. Una vez descolgado el amortiguador, quitamos la rótula del trapecio superior para poder retirar el amortiguador. Vale, como podéis ver, un poquito más largo. Todos los muelles colocados en sus amortiguadores y ahora falta montarlos en el coche. Vamos a optar por mantener los tacos de elevación de 5 centímetros detrás y el de 2 centímetros delante. Lo tenemos por aquí, este taquito, para mantener un poquito la elevación del coche. A ver qué tal queda. Bueno, siempre estamos a tiempo de quitarlos, así que el trapecio superior cuesta un poquito colocarlo, hay que hacer palanca.
Bueno, ya ha llegado un momentazo, vamos a bajarlo. A ver cuando aterrice cómo queda. Hombre. Así a simple vista ha quedado bastante elevado, ¿eh? Vamos a moverlo un poquito porque moviéndose también se apoya mejor. Venga, vamos a mirar cuánto ha subido del eje delantero y estamos en 103,5. ¿no? De 97,1 a 103,5. Y ahora vamos a ver detrás. Detrás estábamos en 97, 107. 10 centímetros más detrás. Echando que hemos venido a hacer esto, vamos a colocar unos relés nuevos. No porque hayan fallado, sino porque hay unos mejores. Son los relés de cabestrante y la segunda batería que los tenemos aquí. Bueno, y como podéis ver, pues aquí está el resultado, ¿no? La verdad que he dado una vuelta y me he quedado sorprendido, ¿eh? Porque el coche va mucho mejor por su sitio. He subido algún bordillito. Hay que probarlo bien por montaña, pero la verdad que me ha gustado, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? La verdad que cambiar unos muelles en Terra 4x4 parece sencillo, pero ellos es que son especialistas en esto, en aventura, en ride, en este tipo de reformas, y estamos súper contentos colaborando con ellos. Ahora solo queda probar estos muelles. Estos muelles son mucho más rígidos. Supongo que el coche irá mejor en carretera, ya no bamboleará tanto como lo hacía con los muelles originales, pero hay que probarlo en montaña y nos vamos a ir de ruta, así que síguenos en el canal si queréis saber más sobre esta modificación y sobre las que vienen más adelante. Espero que os haya gustado el vídeo, que nos deis un like, que nos comentéis todas las dudas que tengáis. Si queréis contactar con Terra 4x4 os dejamos un enlace en la descripción y nada, nos vemos en el próximo vídeo.